Los deportes en ORT Noticias. Con mucho gusto de volverlos a saludar, amables amigos. Ya estamos iniciando semana con este segundo bloque de los deportes que corresponde a Mesa de Análisis, y con mucho gusto de saludar a Darío. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido. Gracias, José. Muy buen día, y buen día al auditorio. Buen día, Andrés, por supuesto. Andrés Ramírez, ¿cómo estás? Muy bien, buen día. ¿Qué culpa tuvo el lunes de no ser viernes? Te vine diciendo desde hace rato dijo esa frase y todavía no logro asimilarla. ¿Qué culpa? No, ni yo. Como que no disfrutó el fin de semana. Sí, yo no, creo. No, yo disfruto mucho los fines de semana. Sí, bueno, pues hay Quería que se extendiera. Sí, que fuera más. Hay que disfrutar también el inicio de semana, como decimos, con ánimo de lunes. Y bueno, pues hay dos temas muy interesantes el día de hoy, de los cuales, bueno, vamos a ver si alcanzamos a desglosar ambos. Por lo pronto, el comienzo de Correcaminos, el equipo de casa, con un nuevo horario en viernes, enfrenta al equipo de Morelia, uno de los equipos que regularmente, en cuanto a historia, se le dificultaba, y no fue la excepción en esta ocasión, donde, bueno, pues Correcaminos empata a 1, empieza el partido muy temprano, prácticamente cumpliéndose apenas el primer minuto, se pone adelante el equipo de Morelia, de ahí batalla Correcaminos en la primera mitad para poder imponer sus condiciones. El equipo de Morelia no ayudó mucho tampoco futbolísticamente hablando, y en la segunda mitad, hasta que llega prácticamente en las postrimerías del encuentro, un tiro penal, una muy clara mano dentro del área, que por cierto no se atreve a marcar Mayra Mora, la banderada, el asistente, pero sí lo ve el árbitro, y marca el gol que al final de cuentas Joel Martínez le da el empate a 1. Esto en cuanto a la historia escrita dentro de lo que fue este partido, que tiene mucho que desglosar, Darío. Sí, un Correcaminos que de entrada se ve sorprendido porque Morelia pues venía a ganar el partido con sus limitaciones y todo, pero a final de cuentas encontró esa llave al primer minuto con gol de José Alonso Flores, el ex delantero de Correcaminos, para que la cuña apriete. Como bien lo mencionas, José, apenas se completaba el primer minuto de partido, prácticamente pues desatendida la defensa en cuanto a la marcación, en cuanto a la ubicación. Vaya, el partido empieza una vez que el árbitro silba, y me parece que esos son algunos aspectos que tendrán que trabajar mucho Héctor Hugo Eugui con su equipo. Después, bueno, me parece, a mí me llama mucho la atención, seguramente lo viste, Andrés, tú que estuviste a nivel de cancha para la transmisión de ORT Deportes, este tipo de dinámica que tienen sobre todo los dos centrales de Correcaminos, Joaquín Pereira y Juan Manuel Capeluto, que sí entran mucho en el diálogo con el compañero, pero ese diálogo pareciera reclamo. Vaya, no es nada del otro mundo, pero pues cuando tienes un gol encima al primer minuto, pues se remarca todavía bastante. Sobre el desarrollo del encuentro, sí, Correcaminos, si bien Morelia no exigió tanto más allá del gol, el primer tiempo Correcaminos no tuvo ni una aproximación a portería contraria, una seria real de peligro. En el segundo tiempo realiza 4 modificaciones pues en una sola ventana Héctor Hugo Eugui, situación que no le pareció a Rubén Castellanos, de que tú la apreciaste muy bien y que la mencionabas en la transmisión también de la 101.7. Pero a final de cuentas, esto ya había sido, obviamente no vamos a poner en tela de duda la estrategia y el planteamiento del profesor Eugui, pero terminó por revolucionar a Correcaminos tanto que Estopier, que es uno de los que entra de cambio, pues es quien provoca esa infracción, inclusive la reclama, porque como lo dices, José, el árbitro central el asistente 1 no se atrevió a marcar. Hubo un lapso considerable entre que sucede la mano dentro del área y viene esta marcación. Y hay un tema que quiero poner en la mesa, obviamente, sobre la polémica del gol fantasma. Hasta a nivel nacional a Joel Martínez le llamaron el ilusionista porque había festejado un gol que no era. Desde la perspectiva que teníamos nosotros, pues al menos un servidor que estaba narrando el segundo tiempo, el arquero del Morelia me tapa el poste por donde al menos mi óptica me iba a permitir visualizar si el balón había pasado por dentro o por fuera, y lo que veo es que sale proyectado hacia atrás. Pero en el fin de semana, aficionados empezaron a circular videos, y qué lamentable que sea la mejor toma de un aficionado y no de una televisora, porque pues había comentarios en las redes sociales que era bastante deficiente la transmisión.
pero los aficionados desde las tribunas estaban grabando, se aprecia que fue gol, y ayer un servidor estuvo en el Estadio Marte Regómez. Si no se han cambiado las redes, que son las mismas del día viernes, que creo que sí, porque inclusive había publicidad ahí todavía de la Liga de Expansión, pues sí cabe un balón por entre los orificios de la red. Ayer hice la prueba presencialmente, la transmitimos en vivo en el periódico digital Expresión, con un balón exactamente igual, del número 5. Hay una zona en la que, por donde presuntamente entra este balón, justamente ahí hice la prueba, y sí cabe un balón por uno de los orificios. Vaya, con la potencia que llevaba ese remate de cabeza de Joel Martínez, no dudo ni tantito que no era necesario que estuviera rota la red. Por lo tanto, y después de las pruebas, tanto en video que ya circularon los aficionados en las redes sociales, y la que un servidor realizó el día de ayer, para mí es gol de Correcaminos. Eventualmente, si se hubiera dado la historia como se dio el viernes, un penal de último minuto, Correcaminos habría tenido, pese al funcionamiento, pese al desempeño, pese a los cuestionamientos, su primer victoria del torneo. Aquí hay algo muy interesante, y Andrés, bueno, también tendrás tu punto de vista. En el momento en que se da esta jugada, yo de manera inmediata ingreso al monitoreo que echa mano la misma empresa que tiene la transmisión, porque va un poco diferida a través de YouTube, y pues la primera apreciación es precisamente que la pelota pega por un costado y se va hacia la parte de atrás con la misma velocidad. Hoy platicaba con Jorge Enrique Hernández, nuestro compañero también de cronista y comentarista de todo lo que es el staff, y me decía, es que si la pelota hubiera pegado con cualquier fuerza y hubiera atravesado la red, no hubiera tenido la potencia para llegar hasta donde llegó, porque la pelota en la toma de la televisión llega casi con el mismo vuelo hacia el carril 8. El día del partido, estas redes son nuevas, estas redes son para estrenar en este partido. Se toma una fotografía para enviar a la Federación Mexicana de Fútbol, los mismos árbitros la revisan, y no solamente la revisan que hay algún hoyo, ellos hacen prueba incluso hasta de elasticidad y demás, y la jalan y todo, porque son precisamente nuevas. Al otro día, porque en ese momento pues la realidad es que no tuve oportunidad por lo mismo de las operaciones del estadio, acudí al estadio Marte Regómez con la duda de decir, bueno, si realmente, pensando en que hubiera un hoyo, no hubiera seguido el partido, el árbitro no hubiera permitido, es más, hasta que se reemplazara, que hay unas de reemplazo. Y bueno, son por reglamento de 10 centímetros por 10 centímetros cada cuadro. Ese es lo que tienen las que están instaladas en el Estadio Marte Regómez, y son estas avaladas por la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, nada más hay 2 proveedores a nivel nacional que son los certificados para poderte proveer de este tipo de material. Entonces sí está muy raro. Luego después yo también vi algunas tomas de algunos otros compañeros donde la pelota sí pasó, pero iba muy abajo, ¿no? El remate parecía que pegaba la pelota a mitad de la portería. O sea, estas situaciones sí que van a generar una historia muy, muy contada ya de aquí en adelante, ¿no? El hecho de decir, pues sí, el gol fantasma de Correcaminos, y simplemente no fue gol, ¿por qué? Porque no lo marcó el árbitro. Sí, tú bien lo señalas, Pepe. Y él estaba de frente. Sí, él estaba muy cerca. Sí, en la toma se ve dónde venía él haciendo el recorrido, obviamente. Aquí la pregunta es, pues realmente si el señor apreció, porque la verdad la jugada fue un despeje muy largo de Castellanos, aprovecha por la banda izquierda, manda un centro, la verdad creo que ha sido de lo mejor lo mejor que tuvo Correcaminos ese centro, y aparte lo del penal y del Propela, tienes que reconocerlo. Sí, de Propela, manda el centro, y la verdad Joel le pega como con un marro al balón. La verdad la velocidad, y como dice Darío, era el argumento que estaban dando muchos. El tema es de que el balón, al momento de la velocidad, y es de 10 por 10, tú lo señalas, Pepe, entonces el balón a cierta velocidad creo que sí lo puede, sí, no rompe la red, pero sí puede rebasar el cuadro. Lo que le preguntaba mucho a la afición es, y fue un tema de comentarios de redes sociales, es aquí, ¿qué pasaría, qué va a pasar con el árbitro? Porque a final de cuentas marca una eficiencia del cuerpo arbitral, tanto de la bandera como del central. Y a pesar de todo esto, pues el profesor Eugui
en la rueda de prensa no fue muy mesurado en el tema de este gol. La verdad, se le puede achacar el tema de haber recibido un gol muy temprano, como lo dice Darío, apenas al minuto 1, una desatención de Juan Martínez por la banda de la izquierda, ahí entre Pereira y él terminan haciendo bolas, no marcan a Alex Correcaminos, que la verdad siempre ha caracterizado que en el Marte Gómez marcaba gol, independientemente qué playera trajera el jugador, lo marca, se ve en desventaja, prácticamente 89 minutos, donde Correcaminos no tuvo, como lo dice Darío, no tuvo ninguna llegada a gol clara, hasta después del minuto 90, y la verdad, bueno, y aparte lo del gol, que cae, fue como al 80 y algo, el gol el gol fantasma el gol fantasma de Correcaminos, pero posterior a esto, lo que le pasa a Joel, voy a abrir un pequeño paréntesis ahí, en el tema de las declaraciones que le dan los compañeros, la verdad fue, no sé si el club va a ver una sanción por parte para el delantero uruguayo, donde literalmente le recuerda el 10 de mayo a la porra o a la afición de Correcaminos. No entendí el festejo donde el señor se para y se pone las manos en los oídos. Yo, del lado donde estaba, del otro lado de la cabecera sur, no se escuchaba los reclamos de la porra o no se llegaban a escuchar. Lo que yo entendí, y obviamente no vamos a repetir las palabras, pero es que los insultos eran de la afición hacia él. Sí, y que claro. Por eso él festeja poniéndose las manos en las orejas. Sí, pero realmente el señor les Sí, pero él no pronuncia. Él no pronuncia. Pero educadamente sí. Tampoco no, porque luego después, ya, ahora, entonces dijo eso. No, hay que ser muy objetivo. El señor pronuncia, le preguntan por qué festeja así, y el señor, con las palabras, claramente le dice. Para los que me están gritando esa palabra, sí. Entonces, yo creo que, la verdad, yo no escuché, no sé si ustedes escucharon algún insulto. No, pues imagínate, si no escuchas tú que estabas a nivel de... No, yo estaba del otro lado, lo que a lo mejor Willy escuchó algo, porque sí, de hecho él dijo que había reclamos e insultos por parte de la afición hacia los jugadores, pero no especificó a qué jugador. Yo creo aquí hay temas bastante puntuales. Al final de cuentas, en el estadio, no digo que sea correcto, pero lo hemos normalizado, el hecho de reclamarle a un futbolista, que no está bien. A veces está bien, a veces no, pero las formas, por supuesto, pero sobre todo en ese sector de la tribuna, durante años, vaya, no es la primera vez. A ver, al menos 2 de los que estamos aquí en esta mesa, estuvimos como... formando parte de un grupo de animación en ese sector de la... pero yo te puedo decir que ese sector, a mí no me gusta acercarme mucho y no les quiero dar ideas porque generalmente... Sí, vaya, la raza es brava. Muchos saludos. La raza es brava. Muchos cariños. Y cada grupo de animación ha sido diferente, tiene diferentes estilos. Vamos a pero se ha caracterizado por ser muy agresiva en el tema de la presión hacia el equipo. Sí. Agresivo me refiero a eso, no agresivo a golpe. Vaya, en ocasiones, porque luego en las redes sociales los ves a veces discrepando en ese comportamiento que tienen acá en las redes sociales son unos o al menos que no sean las mismas personas, ¿verdad? Y en la tribuna son otros y de frente ya son otros, pero bueno, al final creo que no es nuestra labor, al menos no la mía, cuestionar a la afición, que el comportamiento es sujeto de análisis, por supuesto que sí. Aquí, a quien probablemente sí tengamos que analizar más, no corresponde a nosotros tampoco sancionar como medios de comunicación, es un futbolista profesional que no está teniendo un buen partido y que te reclaman, o algunos te van a animar, otros te van a reclamar, bueno, viene y tampoco es nada fuera del ordinario el hecho que festejes así. A ver, no es el primero en el mundo que tiene un festejo. Pero a mí se me hizo algo extraño cuando el primer gol, el gol fantasma, que festeja de esa manera. Yo la verdad, como te vuelvo a repetir, no escuchaba los insultos. Hay una página en redes sociales que se llama Festejos que no sirvieron para nada. Bueno, se va a ir a ese museo, ¿no? Porque al final de cuentas el festejo, pues, de un gol que no se valida, pues ahí queda en la anécdota. Vaya. A mí me sorprende porque era casa. Sí, vamos a esto. O sea, normalmente festejas así cuando eres visitante y la afición local te ataca. Pero ya conocemos a la afición de Victoria. La afición de Victoria es bastante exigente
cuando ve que su equipo no le está respondiendo. Y esto que pasó el viernes me parece un claro ejemplo. no, me parece una caricia a comparación de otros capítulos y episodios que hemos visto en la historia de Correcaminos. Vaya, sí, los inicios han sido complicados con la afición. No era ni un partido de liguilla, ni un partido definitorio. Claro, existía la frustración de que el equipo perdiendo desde el minuto 1, no se veía claridad, pero bueno, ves después con las modificaciones que empezó tal vez más por corazón que por estrategia, pero Correcaminos ya tenía el balón, ya se venían los contragolpes, ya estaba ahí. Bueno, obviamente nosotros no vamos a dictar cuál debe ser la reacción de los aficionados, pero creo que quien estaba viendo el partido, pues sabía que Correcaminos ahí estaba. Yo considero que cuando estás en esa franja, ni como analista, ni como periodista y como aficionado, cada quien sabrá, pues no puedes apostar porque Correcaminos ya perdió el partido, porque aparte la historia de Correcaminos también dicta que en muchas ocasiones entra ese sacrificio que a lo mejor dista mucho, merecido o no merecido, por la forma en cómo trabajaste el juego, cuál fue tu desempeño dentro del terreno de juego, pero al final de cuentas el fútbol así es. Puede ser. Yo no me quiero imaginar si le va a fallar el penal. No, cállate, pero al final de cuentas no sucedió. Vaya, estamos porque hablando. Me preocupó cuando Alonso se acerca al portero y le dice. Y ahí sí, por ejemplo, si falla el penal y vienen los reclamos, pues te aseguro que Joel Martínez ni siquiera les contesta a los medios, se va al vestidor y claro. Vaya, como con el pero ahí hubo profesional que debe tener, ¿no? Ahí hubo juego con ese tema, porque también Rubén Castellanos se acerca a Joel Martínez para decirle, porque hay que recordar que Rubén Castellanos viene de Morelia. De hecho, antes del penal estaban comentando ellos dos, Alonso y Rubén, estaban en el medio campo y estaban bromeando. Marcan el penal y Alonso corre inmediatamente a decirle y la Rubén, respuesta de Rubén fue igual, ¿sabes qué, compadre? ¿Sabes qué, compadre? No le pegues donde mismo porque ya le dijeron no le vas a pegar. Entonces, yo creo que ahí Joel, marca el primer gol de la temporada, ¿verdad? Para Correcaminos. La verdad, se me hizo algo extraño el festejo, vuelvo a recalcarlo. Después, lo que sale con los medios de comunicación, que también, déjame decirte que aparte del gol fantasma, se hizo viral el tema de la contestación que él hace, o el tema de las respuestas que hace en las entrevistas con los compañeros. Pero por eso yo preguntaba, o sea, realmente la piel era muy sensible para el uruguayo. Que es la jornada 1. Sí, es la jornada 1. Y déjame decirte que el torneo pasado es lo que volvemos. La afición lo idolatraba porque realmente era el que estaba metiendo los goles para Correcaminos del torneo pasado. Bueno, en el fútbol no existe memoria, ni para bien ni para mal. No hay palabra. Al final de cuentas inicia un nuevo torneo y como dijo Valdano en su primer libro, Los héroes de los domingos, en un domingo eres villano y en un domingo eres héroe. Ahora, muy pocos goles, 15 nada más se anotaron en esta jornada y abona 5 el del 4-1 con Irapuato. Entonces, realmente muy flojo inicia la Liga de Expansión. Yo creo que la Liga de Expansión va a entrar en una crisis aún más profunda porque hay clubes que están jugando en contra de su voluntad prácticamente únicamente y que no le invirtieron. Y no le invirtieron. Ahí está el caso de Leones Negros, que va y pierde con Tampico Madero 1-0. La Jaiba Brava en una reedición de la última final de esta categoría. Y estaba leyendo que registra el mínimo de jugadores el cuadro de los Leones Negros, si no me equivoco son 18. Exacto. Los que tiene registrados para el presente torneo, probablemente tenga la posibilidad de jugar con elementos de Premier. Correcaminos tiene registrados 21 jugadores, vaya, también una cuota baja, llamémosle así, para los planteles que nos tiene acostumbrados Correcaminos, que siempre rondan los 25 futbolistas. Tiene la ventaja que pues ahí están los chavos, ahora sí va a tener que... Son 6 elementos de Premier. Con los que va a poder complementar, pues, válgame la expresión, su plantel en la presente campaña. Y me parece que el primer predicamento en el que ya va a entrar el profesor Héctor Hugo Eugui va a ser en esta próxima jornada cuando visite a La Paz, porque pues ya tiene sancionado a Juan Manuel Capeluto y no tiene defensas centrales nominales de los cuales tiene que echar mano. Por lo tanto, me parece que o va a venir la incorporación de Juan Carlos Pineda para habilitar a Martínez como central o habilitar a Gerardo Moreno como central, como lo ha venido haciendo, y hacer estas modificaciones porque, insisto, no tiene defensas centrales nominales y uno de sus pilares fundamentales, que es Capeluto, pues ya se va a la congeladora.
Pues bueno, hay mucha agenda al respecto de este tema para Correcaminos. Esta semana viaja lejos, a La Paz, en el Guaycurá, uno de los estadios donde, bueno, ya en la última vez le fue más o menos bien, pero en las anteriores pues ha recibido bastantes goles. Vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto estaremos dando seguimiento a lo largo de todos los espacios de RT Deportes y de los espacios, obviamente, de ustedes en La Expresión. Así es, José. Exactamente. ¿Y tú dónde más? A ver, ¿Dónde no? ¿Dónde no? El extremo deportivo. El extremo deportivo. Saludos al buen Ricardo Flamarique también. Bueno, pues ya es momento de retirarnos. Mira, ya apareció Ya, Javier justo Rodríguez, tiempo. nuestro productor. Bueno, pues que tengas una excelente semana, Darío. Igualmente, y felicidades a la Liga Santa María de Guayo, que pues es subcampeón internacional en las ligas pequeñas. Sí, tuvo una buena y destacada participación. Vamos a buscar a Roberto Caballero Filisola, que es una parte importante dentro de este tema, y obviamente pues esta novena que desafortunadamente no pudo ganar en la final, pero vaya que llegó bastante lejos y dando muy buenos... Memorable e histórico, exactamente. Gracias, Andrés. Igualmente, muchas gracias, Pepe Darío. Excelente inicio de semana. Bueno, vámonos. No es, ¿cómo? No, el lunes. No, que No, tuvo el lunes de no ser viernes. Es muy rara esa frase. el la trabalenguas. frase. Trabalenguas. Vamos a la pausa y regresamos.